se compartió un documento más bien teórico. No me voy a detener mucho acá, pero ahí se presentaba un poco el esquema, ¿no? De cómo funciona, o mi manera de entender y de conceptualizar las cosas. Acá voy a presentar muy rápidamente, pero bueno, ahí tenían por ahí un poco la idea de cómo funciona mi manera de razonar. Por ahí me voy a concentrar más en los resultados preliminares que ponen una encuesta que realicé de investigadores locales el año pasado, no, este año. Y después voy a pasar al siguiente paso, que es la parte más cualitativa de mi análisis, que son bueno, entrevistas según los datos que salieron de la encuesta. Que es lo que vine a hacer un poco acá, ahora estoy haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Río Negro. Y bueno, acá voy a ver un poco los objetivos, cómo quiero profundizar, los distintos canales, sectores de conocimiento, tamaño. Y bueno, después abrir un poco el debate y ver qué tienen ustedes para sugerir, criticar y bueno, opinar. En cuanto a la contextualización, el marco conceptual, el plan de tesis, o bueno, si la tesis se estructura para allá, alrededor de esta pregunta bien general, que es, en países en desarrollo, ¿cuál es la relación entre las características del conocimiento intercambiados entre academia e industria y los canales de comunicación que se utilizan para su transmisión? Eso en términos muy generales. Después también la idea sería ver un poco, bueno, qué efecto tienen estos canales de comunicación en términos del conocimiento que nos permiten transmitir y, bueno, cómo se podrían un poco gestionar para optimizarse. O sea, según el objetivo que haya, cuál es el canal el objetivo que haya en términos de transferencia de conocimiento, bueno, cuál es el canal de comunicación más adecuado para hacerlo. Acá con canal de comunicación me refiero a cómo se estructura una relación entre, por ejemplo, una empresa y una universidad, que podría ser un servicio técnico, o el desarrollo de una patente conjunta, un proyecto de investigación, que se hace de forma conjunta, o un proyecto de consultoría. Entonces, los conceptos generales serían: la academia de la industria las entiendo como instituciones que, en términos clásicos, pueden estar entendidas como conjuntos de valores y prácticas culturales que afectan la producción de conocimiento, que a su vez están formadas por organizaciones, que las organizaciones están definidas también de manera clásica como un conjunto de dos o más personas o individuos, por lo tanto también están conformadas por individuos, ¿no? Entonces las organizaciones y los individuos que forman parte de las instituciones tienen ciertos conjuntos de prácticas culturales y valores que afectan su conocimiento. Los canales los defino como formas de interacción en las cuales se estructuran la comunicación entre las partes y que, bueno, por eso determinan los flujos de información. O sea, según cómo se establezca la relación entre las partes, o sea, entre los individuos que pertenecen a universidades, por ejemplo, o empresas, eso también va a determinar cuál va a ser el flujo de conocimiento. Y en cuanto a las características del conocimiento, lo que uso es el marco teórico por ahí de Marco Azot, que por ahí no es tan conocido, pero bueno, él identifica 3 características principales del conocimiento. Eso está un poco más explicado en ese pequeño documento. Pero la idea es que el conocimiento puede ser más abstracto, más codificado y estar más difundido. Y eso determina un poco el valor del conocimiento y qué tan fácil se puede compartir. Por ahí, en una definición más clásica, la abstracción y la codificación podría ser como la cuestión de cuán explícito o cuán estructural es el conocimiento. Un conocimiento que es más abstracto y más codificado es el conocimiento, por ejemplo, que se puede representar de forma escrita o de forma gráfica, y eso facilita que se pueda compartir. En cambio, o sea, sería, por ejemplo, un conocimiento más explícito en términos por ahí que son más conocidos, de Polanyi, ¿no? Y un conocimiento, en cambio, hay un conocimiento que requiere más un aspecto más contextual, que es el conocimiento más tácito, que es más difícil de transmitir. Pero bueno, dentro de este esquema también hay una posibilidad de transformar el conocimiento de explícito a tácito. No es que necesariamente un conocimiento explícito, que es un conocimiento tácito que no puede ser transformado en explícito, sino que eso sí puede ocurrir. Entonces, bueno, estas 3 grandes esquemas conceptuales son lo que me llevan a estudiar por ahí el caso particular de la colaboración academia-industria y en particular, bueno, en Bariloche. Ahora voy a comentar un poquito por qué. Pero, entonces,
una colaboración entre una organización académica y una empresa se entiende como una colaboración interinstitucional, o sea que hay gente que pertenece a sectores institucionales distintos, que tiene prácticas culturales distintas, que tiene estructuras normativas distintas, y eso dificulta un poco la comunicación. O puede dificultar. Después hay un proyecto en común que tiene una cierta finalidad, esto sería la idea del canal, ¿no? Es distinto que una colaboración se establezca para desarrollar una patente que para brindar un servicio particular, por ejemplo. Y después, la idea es que en estos procesos de transferencia de conocimiento hay un efecto directo sobre los individuos y las comunidades que lo conforman. O sea, hay un proceso de aprendizaje, de transformación de la producción de conocimiento interna a cada uno de las personas y las instituciones y las organizaciones involucradas en esta interacción. Un poco viene la idea de Levi Wenger de Communities of Practice, si bien está adaptada, ¿no? Pero la idea es que se conforman nuevas comunidades y que se modifican las comunidades preexistentes. O sea, hay un impacto en las capacidades de la gente que se involucra en estos proyectos. Y bueno, esto puede ser beneficioso para ambas partes, pero suelen ser procesos que son bastante complejos, complicados, que involucran bastantes inconvenientes y que hay muchos casos que tampoco son de éxito, ¿no? O eso, en principio, es lo que se dice. Entonces también hay una pregunta de, bueno, ¿cómo gestionarla? Según el canal de interacción, también va a haber necesidades distintas. O sea, es distinto hacer una patente que hacer un servicio de consultoría o hacer una publicación conjunta. Bueno, ¿por qué en particular el caso de Bariloche? O sea, yo todo esto lo llevo al caso específico de Bariloche, porque, bueno, lo que ocurre es que en los países desarrollados lo que suele ocurrir es que las relaciones académicas se estudian a través de, en gran mayoría, o, bueno, no sé si en gran mayoría, pero de una manera importante, a través de publicaciones y patentes, como el co-desarrollo de una patente, situaciones de patentes. Y lo que pasa en países desarrollados es que este tipo de interacciones no ocurren, porque se producen muy pocas patentes, porque los papers los publican académicos y las industrias no se involucran. Entonces, un poco identificar otros mecanismos de interacción que haya en estos contextos. Y el caso particular de Bariloche, bueno, ustedes son de acá, así que conocen más o menos la historia de la cuestión de ciencia y técnica. Es un lugar en el que hay mucho desarrollo científico-tecnológico, con gran cantidad de investigadores por ejemplo de habitantes. Y entonces sirve un poco como punto de comparación para un espacio geográfico que podría estar más similar a contextos desarrollados y a su vez está en un contexto en desarrollo. Entonces sirve un poco como punto intermedio, además de ser un caso de éxito. Entonces, bueno, una parte de mi tesis fue desarrollar una encuesta para a los investigadores de Bariloche, saqué sus correos de las bases de Scopus de Web of Science, saqué todos los papers publicados con al menos un investigador afiliado en Bariloche, y le mandé un correo a todos los mails disponibles de esa base de datos. Más o menos fueron 3.500 mails, de los cuales, bueno, algunos no eran de Bariloche porque no pude separar quiénes eran afiliados a una institución de Bariloche y quiénes no. Y de ahí obtuve más o menos 180 respuestas, de las cuales 137 eran válidas. Y bueno, de esos hay 21 que no eran de Bariloche, o sea, más o menos 116 investigadores de datos locales. Es un número relativamente importante como para identificar, ¿no? El objetivo fue identificar los principales modos de interacción, cuál es la satisfacción general que tienen los investigadores, qué utilidad reciben, a qué problemáticas se enfrentan y, bueno, después las cualidades del conocimiento. Que hay por ahí algunos problemas y por eso también vamos a dar una siguiente etapa cualitativa para ir con más profundidad. ¿Qué surgió un poco de esta encuesta, ¿no? Que por ahí también es algo que a ustedes les puede interesar, siendo de acá. Los principales modos de interacción son la asistencia técnica. Acá defino dentro de la encuesta la asistencia técnica como un proyecto de colaboración en el que el investigador brinda un servicio sin desarrollar investigación nueva, ¿no? O sea, está aplicando un conocimiento que ya era existente. La investigación conjunta es el desarrollo de una investigación nueva, o sea, el desarrollo de un nuevo conocimiento de manera conjunta. La consultoría es la empresa contrata al investigador para que desarrolle una solución y hay un proceso de investigación nueva, pero es realizado por la parte académica.
Y después, otros canales que también fueron mencionados son, bueno, encuentros informales, capacitación, publicaciones o desarrollo de productos, que está relacionado con la investigación conjunta. Pero todos estos aparecieron en una frecuencia mucho menor. No, entonces yo identifico estos tres canales como por ahí los más importantes. Lo que se ve también es que no hay canales que en la literatura se llaman comerciales, como, no sé, desarrollar spin-offs o producir patentes. Bueno, eso es algo que también un poco se marca en países desarrollados, pero es más crítico en países en desarrollo. Entonces, por ahí toda la literatura que se representa las relaciones entre academia e industria no refleja lo que ocurre en el contexto común de la industria. Entonces, pasé a analizar por ahí estos tres principales canales en términos de satisfacción general de los investigadores. Para ver si había diferencias, ¿no? O sea, pasé a evaluar las diferencias entre estos tres principales canales. En términos de satisfacción, beneficios, dificultades y tipos de conocimiento. En cuanto a la satisfacción, pareciera que los investigadores están bastante satisfechos con sus interacciones con las empresas. O sea, no hay nadie que no esté nada satisfecho, solo hay gente que está poco satisfecho, pero el porcentaje es relativamente bajo. La mayoría está neutral, satisfecho o muy satisfecho. Acá, si bien no hay una diferencia significativa entre los canales, sí se ve que, por ejemplo, la gente que está poco satisfecha o neutral es bastante menor en la consultoría y en la investigación conjunta con respecto a los servicios técnicos. Y bueno, a lo que se ve es que la consultoría es lo que reporta mayor satisfacción. Después, para evaluar esto en términos de significancia, realicé un modelo de regresión que se llama Proportional Odd Model, que sirve para evaluar variables ordinales, en que la diferencia está medida por el lado del ordenado de origen y no de la pendiente, o sea, asume una pendiente igual para todos los canales, pero bueno, sirve para identificar este tipo de preguntas, ¿no? Que tienen variables ordinales. Bueno, entonces, por ahí para ir un poquito más allá de la satisfacción de los investigadores, fui a ver, bueno, la utilidad que les reporta a ellos y los problemas a los que se enfrentan. La utilidad la medí en términos también positivos, negativos o neutrales, según el investigador. Acá agrupé las categorías para tener un poquito más de grado de libertad, porque bueno, la muestra es relativamente chica. Agregando todas las utilidades, o sea, después considero 8 dimensiones distintas, pero bueno, se ve que en general concierne con la satisfacción que la investigación conjunta y la consultoría reportan mayores beneficios, ¿no? En este caso sí hay diferencias significativas entre la consultoría y la investigación conjunta y los servicios técnicos. Acá lo desagrego en 8 tipos de utilidad distinta que le reportan los investigadores, como el acceso a equipamientos técnicos, acceso a recursos financieros, aplicación práctica de las ideas, ideas para nueva colaboración, inspiración para investigación futura, conocimientos de gestión, acceso a conocimientos técnicos y reputación. Por ahí son 8 dimensiones que, si bien están bastante desagregadas, toman un poco lo que se está discutiendo en la literatura de relaciones entre cambio e industria. Acá lo que hay que leer es el punto, es una barra de error, ¿eso? Es el punto. El punto, sí, eso sí. Sería ¿cómo se llama? La dispersión. La dispersión, exacto. Claro. Pero ahí es el punto, y lo que marca el modelo, o sea, cada uno de los puntos representa una dimensión, sí, ¿no? Y lo que se compara en realidad es entre modelos. El dato interesante es comparar, entre modelos no, entre tipos de canales de investigación. Acá cada columna, digamos, representa un canal de interacción distinto. Los servicios técnicos, la consultoría y la investigación conjunta. Después, cada barra representa la probabilidad de que el investigador se sienta de negativo a neutral, de neutral a positivo o positivo, ¿no? Entonces, lo que vemos en los servicios técnicos es que la mayoría de las dimensiones están consideradas como entre neutral y positivo. O sea, no hay un impacto, no se siente un impacto positivo. En cambio, en la consultoría y la investigación conjunta, eso ocurre en mucho mayor medida. Para comparar un poco, ¿no? Bueno, a partir de esta línea para arriba son los que perciben de manera positiva.
o sea, que impacta positivamente al investigador. ¿En qué dimensiones? Bueno, la principal dimensión es la aplicación práctica. O sea, sin importar el canal a través del cual se interactúe, hay un impacto positivo sobre la aplicación práctica de lo que desarrollan los investigadores. Esto, bueno, es un poco, de alguna manera, evidente. Y por ahí lo que es interesante también va por el lado de lo que no resulta, o sea, el impacto que no es, donde no está impactando positivamente en el acceso a equipamientos, e instrumentos técnicos, que esto es algo que por ahí uno esperaría y ocurre sobre todo en países en desarrollo. Hay un paper de Lee en el año 2000 que reporta que los investigadores perciben que las interacciones con la academia, con las industrias, les afecta positivamente en el acceso a equipamiento de instrumentos técnicos. En este caso no. No importa el método, no importa el canal que se utilice para colaborar con las empresas, bueno, eso no parece ser algo positivo. Que bueno, es una diferencia que se puede seguir, bueno, que merece por ahí profundizar un poco. Claro, pues ahí tenés la estructura de la industria. Sí, las capacidades por ahí de la industria, pero sobre todo capacidades técnicas, ¿no? Digo, en términos de equipamiento de instrumentos. Y después, bueno, el acceso a conocimientos de gestión a mí me sorprendió un poco porque uno esperaría que el hecho de colaborar con empresas que por ahí en principio tienen más capacidades de gestión, bueno, no es lo que ocurre. Y después, bueno, en el resto de las dimensiones sí se ve esta diferencia, ¿no? Entre, por ahí, si hay una interacción mayor en que por ahí el intercambio de conocimiento es más fluido y hay más... bueno, eso en principio, ¿no? Eso que por ahí puedo investigar un poco después, pero pareciera que si hay más interacción, que si hay una cuestión de investigar de manera conjunta, es una investigación conjunta, una consultoría, también hay un desarrollo personal, entonces los beneficios son mayores. Pero después evalúe también las cuestiones de las problemáticas, ¿no? Para explicar por ahí esta diferencia en términos de satisfacción. Porque nosotros habíamos visto que el que reportaba mayor satisfacción era la consultoría, pero sin embargo el que reporta mayores beneficios es la investigación conjunta. Obviamente que no es significativo, ¿no? Pero para explicar un poco esa diferencia. Y después, bueno, considero también problemáticas, barreras. En este caso, las dimensiones ordinales son con qué frecuencia se enfrentaron a los siguientes problemas. Entonces, agregué las categorías y tengo tres, que es de manera poco frecuente, ocasional o frecuentemente. Y bueno, las categorías son desconfianza de las partes, conflicto de las estructuras de incentivos de la organización a la que pertenece el investigador, falta de interés de la parte del investigador, falta de interés de la parte de la empresa, incompatibilidad en el manejo de deadline, falta de lenguaje común, limitadas capacidades técnicas de la empresa y limitadas capacidades técnicas propias. Acá también, de nuevo, desagrego algunas de las categorías que se suelen utilizar en la literatura, que considera, por un lado, por ahí, obstáculos institucionales, obstáculos culturales y obstáculos individuales. En este caso, hay una diferencia hay una diferencia significativa en términos de la residencia o no de los investigadores en Bariloche. Pues yo les he dicho que había 21 investigadores del total que respondían a la encuesta que no habían declarado residir en Bariloche y unos cuantos de ellos habían declarado haber colaborado a través de investigaciones conjuntas. Entonces, la fila de abajo representa a aquellos que no residieron o no residían en Bariloche, si bien algunos estaban afiliados institucionalmente a algunas organizaciones de Bariloche, y los de arriba son los que sí. Se nota acá la diferencia en la frecuencia con la que ocurren problemas si el investigador está residiendo en Bariloche con respecto a que si no está residiendo en Bariloche. Acá el número de observaciones es bastante bajo, ¿no? Porque la investigación conjunta eran, si no me equivoco, 22 observaciones, no es súper representativo, pero bueno, indica algo, ¿no? Como que los investigadores de Bariloche están reportando que ocurren bastantes más problemas en gran parte de las dimensiones consideradas, o los problemas ocurren de manera más frecuente que si no estoy residiendo en Bariloche. ¿Por qué? Bueno, hay que preguntárselo. Pero bueno, considerando por ahí, en comparación al anterior, ¿no? Y la cuestión de lo que ocurre en Bariloche, lo que vemos es que los problemas son poco frecuentes, o sea, no es que ocurren con gran frecuencia, suelen ser poco frecuentes en términos generales, pero sí es cierto que ocurren de manera más frecuente en
la cuestión de la investigación conjunta. Y para tener en cuenta todos los canales, o sea, sin importar el canal considerado, el problema más frecuente son los conflictos con la estructura de incentivos, o sea, una barrera institucional. Hay un problema de las organizaciones a las que están afiliados los investigadores, que es lo que más le complica las relaciones con las empresas. Después, bueno, por ahí en segundo lugar, aparecen barreras culturales como la falta de lenguaje común y el manejo de deadlines. Bueno, son las que aparecen en segundo lugar, que también se suelen remarcar por el lado de la literatura. Ahora que estoy haciendo las entrevistas, por ahí la parte cultural es más un problema para las empresas y no tanto para los investigadores. Pero otra cosa que por ahí vale la pena remarcar acá es que las limitadas capacidades técnicas de la empresa no son un problema para los investigadores. O sea que eso es algo que también se suele por ahí remarcar en la literatura que estudia cuestiones de academia e industria en países en desarrollo, que se menciona como que puede ser que las empresas tengan pocas capacidades. No parece ser el caso, si bien sí tienen limitadas capacidades en cuanto a tecnología o equipamiento, no es la cuestión técnica lo que lo limita, por lo menos en varios. Y bueno, lo que se ve es que la consultoría reporta menos problemas, entonces por ahí la consultoría da mayores beneficios, si bien no es la que mayores beneficios da, también da menos problemas y por eso es la que en general los investigadores se sienten más satisfechos. Un poco se explica por las variables consideradas. Ahora, en cuanto al conocimiento intercambiado, acá la cuestión es más complicada, sobre todo por cómo están hechas las preguntas en la encuesta. Yo intenté hacer 8 preguntas sucesivas para determinar el grado de codificación y el grado de abstracción del conocimiento compartido. Eso, bueno, no funcionó, o no dio diferencias significativas entre los canales, pero hay algunas preguntas en particular que marcan algunas cosas, ¿no? Como había una pregunta que preguntaba, ¿consideraba si el conocimiento se podía comunicar de forma escrita? En general, sí, sin importar el canal, ¿no? Entonces parece como que el conocimiento en general está relativamente codificado. Es un conocimiento que se puede representar, que no tiene tanta necesidad en particular de relaciones contextuales y una parte tácita. Bueno, igual, seguramente sí, después en la interacción sí la hay, pero bueno, el conocimiento, o la mayor parte del conocimiento se puede representar de esa manera. En cuanto a la abstracción del conocimiento, sí hay una diferencia por ahí más importante en términos de canales. Y bueno, en los servicios técnicos se ve que es un conocimiento que en general es como por ahí una norma general, ¿no? Un rule of thumb, algo que se aplica, es más un conocimiento que sale de ahí, no es un conocimiento tan concreto, es un conocimiento que por ahí es un poco más abstracto porque está más aceptado, más generalizado, ya tiene más aplicaciones, más general. Se puede, sí, aplicar a distintas circunstancias. En cambio, por ahí el conocimiento que se transfiere a través de la investigación conjunta de la consultoría es algo que está en una etapa más temprana de desarrollo. Entonces, también tiende a estar bueno, sí, es un conocimiento más concreto, más específico de un contexto y todavía necesita pasar a etapas siguientes en términos de abstracción. En términos de difusión, consideré 5 categorías en relación a cuál es la percepción del investigador con respecto a quién tiene acceso a ese conocimiento que se transfirió. En general, corresponde a profesionales altamente especializados o solo en el grupo de investigación que tuvo la interacción. Acá por ahí se ve una diferencia de la investigación conjunta que tiende a ser un conocimiento más específico, menos difundido. En cambio, por ahí en los servicios técnicos es un conocimiento que es de más fácil acceso. Entonces, el conocimiento, si bien las diferencias están un poco, o sea, no hay diferencias significativas en términos estadísticos, se notan algunas diferencias y bueno, mi idea es ir un poquito más allá y ver, bueno, qué diferencias hay en términos del conocimiento que se puede transmitir a través de cada uno de estos canales, los principales canales de acá. Entonces, bueno, sí, esto que... ¿Qué dice? ¿Podés leerla? Conocimiento público, profesionales de disciplinas relacionadas. Profesionales de áreas relacionadas, o sea, sí, de la todos disciplina. los profesionales de la disciplina, profesionales altamente especializados y solo el grupo de investigación. ¿Sí? Como cuán común es ese conocimiento. Entonces, como por ahí resumen de la encuesta,
y a dónde quiero profundizar ahora, ¿no? Una segunda etapa, mi tesis se enmarca dentro de un modelo de métodos mixtos, entonces primero había una etapa más cuantitativa para explorar un poco la situación, y ahora es ir un poquito más en detalle a través de entrevistas. Bueno, tres canales predominantes, tenemos servicios técnicos, consultoría e investigación conjunta, como los marcos que se les suele dar a las interacciones entre academia e industria. Las investigaciones suelen estar satisfechos y perciben bastante utilidad, más allá de enfrentar ciertas dificultades. Bueno, faltaría un poco ver qué pasa por el lado de las empresas. Y el conocimiento parece ser articulable, relativamente concreto y específico, pero hay algunas diferencias entre los canales que requieren mayor detalle analítico. Y por eso, bueno, voy a esta siguiente etapa, que son las entrevistas, y acá, bueno, también por ahí ustedes me van a poder ayudar un poco a identificar algunas cosas. La idea es ir al interior de cada uno de estos canales y ver también prácticas de gestión al interior del prácticas de gestión del conocimiento según el modo de colaboración. O sea, cada una de estas, qué prácticas se utilizan, más en términos concretos, ¿no? Entonces, hay por ahí tres etapas en un proceso de colaboración. Primero hay una etapa de formación, después hay una etapa de implementación, y por último hay una etapa de cierre. En la formación se elige el partner y el modo de colaboración. ¿Por qué colaboro con tal institución o con tal persona? ¿Por qué a través de cierto mecanismo? En la implementación es cuando ocurre la transferencia de conocimiento. Entonces hay distintos mecanismos de transferencia y de compartición. Y bueno, también depende un poco de los roles que se asumen en ese vínculo, ¿no? Más allá de que sea un servicio técnico, ¿cómo transmitimos el conocimiento? ¿Cómo nos juntamos? ¿Nos hablamos por teléfono? ¿Nos juntamos? ¿Tenemos reuniones periódicas? ¿Mandamos solamente, no sé, los resultados de un análisis que tengo que hacer? Y entonces sería un conocimiento pura y exclusivamente codificado. Y bueno, por último, los aprendizajes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el output? ¿Qué se aprende? Entonces las preguntas serían un poco cómo se llevan a cabo los procesos de colaboración y cómo se comparte el conocimiento que se coproduce o que se produce en esa investigación. Mi foco está un poco en la parte de la implementación, ¿no? Bueno, cómo se implementan. Y entonces, para identificar esto, se me ocurren dos cosas. Considerar la comunicación, o sea, cómo se construyen las relaciones interpersonales y las prácticas del intercambio de conocimiento. Esto es un poco que les decía, ¿no? Hacemos reuniones, o nos mandamos mails, ver un poco ahí, y después considerar también los roles que tiene cada parte dentro del proceso, como solo proveer información, o hay una parte de desarrollo conjunto, considerando también las diferencias entre los canales, ¿no? Bueno, ver cómo varían las prácticas de comunicación, los roles, los aprendizajes, según el modo de colaboración elegido, también para identificar y transformarlos en cuestiones más eficientes. O sea, tenemos un modo, y por ahí los distintos modos tienen distintos objetivos y distintas formas de comunicación y manejo de roles que van a hacer que esos vínculos sean más eficientes y reporten mayor utilidad. Después está esta idea de por ahí las comunidades y cómo se genera una nueva institución al juntar dos instituciones distintas. Prácticas normativas y prácticas culturales que afectan un poco cómo va a evolucionar el conocimiento que se transfiere o que se comparte. La idea es como que, al final de todo, el objetivo sería un poco llevar el conocimiento a un lugar más bien explícito, o sea, más codificado y más abstracto, para que eso se pueda transformar en aplicaciones concretas que den valor y mejoren la situación de la comunidad en la que ocurren. Bueno, y eso un poco, según cómo se maneje internamente el conocimiento, va a determinar que eso ocurra o que no. Bueno, entonces va a ser un poco preguntarnos cómo evolucionan y qué prácticas favorecen que el tipo de conocimiento vaya hacia esas regiones. Y bueno, eso cómo afecta a quienes los constituyen, ¿no? Hay un aprendizaje, después de haber colaborado con una empresa, hay un aprendizaje para la empresa por haber colaborado con un investigador. Esto es un poco lo que les decía antes, que el foco está en la implementación de las colaboraciones, que la perspectiva al principio voy a ir, o sea, estoy entrevistando a gente de empresas y que me cuente un poco cómo fue su experiencia de colaboración a través de, bueno, los distintos canales o de las distintas experiencias que tuvo, y compararlos un poco. Y bueno, identificar prácticas de comunicación y organización utilizadas
en esos canales. Acá están un poco las preguntas, ya mira, para terminar, como bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? Son las características del conocimiento que determinan la elección de un partner de uno de otro y de un modo de colaboración de uno de otro. En la parte de implementación, qué tipos de conocimientos se intercambian durante la colaboración y qué mecanismos se utilizan para ello. Ahí lo que estoy pensando por ahí es reconocer actividades que se llevan a cabo, mecanismos de comunicación y bueno, pues también considerar dificultades. Y por último, bueno, que las transformaciones a nivel interno, considerar resultados obtenidos y aprendizajes. Esto ya para cerrar. Acá en la encuesta también un poco preguntaba cuáles eran las empresas, ¿no? Con las que los investigadores habían colaborado. Y acá se ve, bueno, según la afiliación institucional de los investigadores, por ahí, esta es la lista de empresas que se mencionaban, y después para identificar algunos sectores, ¿no? ¿Dónde ocurre la interacción? Por ahí tenemos un sector más científico-tecnológico, con la cuestión del Centro Atómico, INVAP, Instituto Balseiro, y la Universidad de Río Negro un poco integrada ahí. Después el Comahue, más diversificado, también mencionando varias empresas de turismo y por ahí cuestiones también ambientales. Y bueno, el CCT en un lugar medio central también por el lugar que ocupa CONICET, ¿no? Con investigadores ubicados en todas las instituciones. Y el INTA más en un aspecto quizás agroproductivo. Entonces, yo por ahí identifico estos tres sectores y ahora estoy intentando comunicarme y contactarme con algunas de estas empresas, o con las mayor que pueda, y también para considerar las diferencias que pueden haber. Entonces, si ustedes como investigadores locales conocen gente de empresas o bueno, que hayan participado de cualquier tipo de investigación, o tienen una empresa, incluso de manera informal, está bien saber. Porque bueno, lo que se ve hablando con gente de universidades, de empresas, es también, bueno, hay varias cosas que salen, pero primero que hay bastante colaboración por fuera de lo institucional, y eso también se explica por la cuestión que habíamos visto, ¿no? De los investigadores reportando que la principal barrera para colaborar son cuestiones institucionales. Y bueno, después, no sé, les puedo contar un poco más de lo que aparece en las encuestas, pero un poco de eso que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Ian. ¿Cómo? No, yo me muero para hacer preguntas. Tengo preguntas, o comentarios, pero si quiere alguien más. Ya no sabemos cómo hacer eso. Si alguien quiere hacer alguna consulta, si no rompo el hielo yo. Yo me anoto para. Bueno, Sandra y Andrés, entonces. Y Luciano, después. Sí, bueno. Bueno, súper interesante. Ian, yo ya lo conocía, no sé si todos están al tanto, pero Ian está, bueno, él es de Bariloche, ¿no? De Bariloche, está estudiando afuera, y hicimos un convenio con la universidad donde él trabaja para que venga a hacer una especie de pasantía en pandemia, y ahora vamos a ver cómo se hace los primeros meses del año que viene al CITECDE, porque el contacto tuyo fue originalmente con las últimas charlas de Juan Carlos, ¿no? Sí, bueno, yo salía de la gente del CITEC, que había hablado No, claro. una Clara hace unos años. Sí, no sé cómo fue. Claro, creo que ahí nos conocimos o empezamos a hablar. Bueno, entonces, digo, yo ya había leído alguna presentación y el trabajo. Pero tengo algunos comentarios, algunas preguntas para hacerte y algunas recomendaciones. Porque una parte del trabajo que estás haciendo, esto de indagar las percepciones y los investigadores cómo se vinculan con la empresa, se vincula mucho con una encuesta que hice hace poco a los investigadores de CONICET acerca de la comunicación pública del conocimiento, donde hay un aspecto relacionado con la utilidad del conocimiento, ¿no? Ahí hay un tema importante que me parece que pueden dialogar ambos trabajos y que por ahí estaría bueno que vos
tengas en cuenta, porque estás analizando Bariloche, ya lo dijiste, Bariloche es una comunidad especial dentro de la Argentina, entonces hacer una caracterización de la población nacional y dentro de la población nacional, de la población de Bariloche, de los investigadores, te puede dar pistas para interpretar mejor esos datos, ¿no? En relación a eso, bueno, primero preguntarte quiénes son esos investigadores, porque si son CONICET, o en su mayoría CONICET, es un panorama, y si hay una diversidad más grande, donde hay investigadores de las universidades que no son CONICET, donde el rol de la transferencia y la vinculación y la extensión tiene otro peso, ¿no? No es lo mismo para investigar el CONICET que para, no porque hagan más ni menos, sino porque es cualitativamente diferente. Sí, perfecto. Entonces eso me parece que es un elemento importante a considerar. Que lo mencionás recién al final, cuando armás ese mapa, empiezan a aparecer las instituciones y ahí empieza a resultar un poco claro. No es lo mismo un INTA, un CONICET, una universidad puro, ¿no? Eso condiciona mucho el tipo de vinculación que se puede hacer. Otra cosa que mencionás al final, justamente en ese mapa, y que sería bueno, me parece, incluirlo como en el marco analítico completo, es el tema de las disciplinas. No es lo mismo los canales, el tipo de transferencia, lo que se hace en física nuclear que en museología, ¿no? Y el conocimiento tácito, la forma de codificación, todo cambia respecto de la disciplina y te ayudaría también a interpretar esa especie de grado de difusión que armaste, bueno, con el grupo concreto, con la institución, con el área, con la disciplina, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con los patrones disciplinares o interdisciplinares, que me parece que hay que incluirlo, y ahí hay alguna literatura que también, como dialoga con otros, como los regímenes transitorios de Ginn, esas instituciones que se conforman solo para la transferencia, podría ser una interpretación. Aparece algo, se conforma una institución, en tus términos, se logra la transferencia y luego eso se disuelve y cada uno vuelve a su espacio disciplinar o institucional, como fuera. En ese sentido, yo pensaba, porque vos lo analizás como si la universidad y la empresa fueran elementos, estoy exagerando, ¿no? Yo sé que no lo pensás así, pero elementos puros y que uno se encuentra en la realidad. Y si uno ve la historia de Bariloche, de las instituciones, de las empresas que han logrado cuestiones de tecnología en Bariloche, resulta que todas, o su gran mayoría, surgen de espacios académicos, son desprendimientos, son hibridaciones, son instituciones que no son puras, no son empresas como vos podés, que tampoco es una exageración, pero dicen en otro país, en Europa, tenés el sector industrial, tenés la academia y buscás inclusive. Acá son cosas como que se van desprendiendo. Me parece que eso tiene mucho que ver, porque ahí también está la cuestión disciplinar, es decir, los gerentes de las empresas son ex científicos o segunda generación que vienen de una disciplina madre, entonces ahí los diálogos cognitivos, las confianzas, todo tiene otra interpretación, otra cuestión para trabajar. Y entonces los conocimientos previos de las instituciones, que vienen en muchas ocasiones de las instituciones académicas que les dieron origen o que las facilitaron o como fuera que cada caso. Hay un marco teórico y analítico que te puede ayudar para algunas cosas, que es el de la expropiación cognitiva, no sé si lo conoces. No. Que es dentro del capitalismo informacional, todo el tema de la expropiación de conocimientos que en países desarrollados, esta es la interpretación del marco, ¿no? El marco analítico, que en países desarrollados toman de la producción de conocimiento de todo el mundo, incluidos los países en vía de desarrollo, emergentes o sin industrialización, o como quieras llamarlos, que en nuestro caso eso no ocurre porque justamente la línea de base industrial no permite, por distintos motivos culturales y propios de estructura, esa apropiación del conocimiento, digamos, internacional. Es decir, un paper que publica un investigador de acá, una empresa de Alemania lo puede tomar para hacer una patente o desarrollar una línea de investigación. Eso es transferencia ciega. Okay. La expropiación cognitiva, pero va en esa dirección, es más profunda, va más a cómo el conocimiento circula a nivel internacional para expropiar y crear valor. No solo en términos de patentes, en términos más amplios. Y algo interesante que digo esto también como un comentario nada más, que
A nosotros también, yo estoy empezando a analizar los datos de la encuesta nuestra, ¿no? Que además van a ser muy... Un problema, recibimos 4.000 respuestas. Entonces, tenemos una información. Y sistemáticamente los investigadores del CONICET dicen que los problemas para difundir, transferir, bla, 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 son de los demás. O sea, no son propios. El problema no está en que no saben, que no se capacitan, o lo que fuera, sino que está en el sistema. No digo que esto sea falso o verdadero, pero es interesante que el problema es del sistema. Me tienen que dar los incentivos, me tienen que generar las condiciones, las empresas no. Es todo por fuera, ¿no? Y algo de eso me pareció leer, porque no logré interpretar bien las gráficas, que los investigadores también... Es un problema de incentivos. No es un problema que por ahí discutiría con alguna bibliografía del emprendedor, el científico emprendedor y eso, que es el científico moviendo dinamizando él la cuestión. Acá es, no me dan los incentivos, entonces yo no puedo transferir. Como esos son mis comentarios. Bueno, sí, o sea, no tengo mucho que responder porque son problemas y comentarios, pero o sea, está muy bueno, sí, todo lo que marcás. Por ahí el análisis de dónde vienen los investigadores, esos datos más o menos los tengo, después es el tema de tener el tiempo también para presentárselos. O sea, ahí también hice un poco un análisis sí, variables que explican la colaboración también, ¿no? Diferenciando los investigadores que declararon haber colaborado y los que no, porque eso no lo mencioné. O sea, de las 117 respuestas, 82 de esos investigadores declararon haber colaborado al menos una vez. Es un número muy alto, puede ser que haya un sesgo de respuesta en la encuesta de los investigadores que colaboraron con respecto a los que no. Y ahí veo un poco más las características, si hay un efecto que lleva a la colaboración de la cuestión institucional, o sea, de la pertenencia a un sector o no a otro, la pertenencia a un grupo de investigación no a otro, después, bueno, la edad, todas las características más demográficas del investigador. Pero bueno, eso sería para otra cuestión, por ahí la variable explicativa más fuerte es la experiencia previa del investigador en el sector privado. Ese es el factor explicativo más importante. Y después, bueno, sí, está bueno lo que marcás para considerar las diferencias. Bueno, la disciplina también es un factor. Sí, después cuando los tengas analizados podemos mirarlos. Sí, o sea, más o menos tengo analizados. Ah, bueno. Análisis, o sea, todo esto tengo algunas desarrollos también a hacer. Sí, está buenísimo. Pero no, está muy bien. Y bueno, sí, lo de la cultura compartida es algo que también por ahí va saliendo un poco con las entrevistas que venimos haciendo hasta el momento, sobre todo en el sector científico-tecnológico, ¿no? La cuestión de INVAP o INVAP no, mejor dicho, Centro Atómico y Instituto Balseiro. La forma de colaborar ahí es distinta, el origen es compartido, pero después las interacciones con Comahue, con CONICET, por ahí son más particulares, ¿no? Más de servicio técnico, más de o el origen también de un vínculo, de una relación personal, eso es cierto, que por ahí disminuye las barreras, entonces las barreras culturales son menores, porque hay la cuestión de pertenecer a cierto marco institucional determina ciertas prácticas, pero también, o sea, cada los individuos pertenecen a muchos ambientes institucionales distintos simultáneamente. Entonces el hecho por ahí sí de compartir, está bueno eso que mencionas, de compartir el origen, y eso de alguna manera disminuye barreras institucionales, creo. Sandra. ¿Qué tal? No, muy bueno, muy interesante varias cosas, pero una cosa puntual que me genera curiosidad, porque justamente, bueno, ahí vos marcás esto como lo de las barreras, ¿no? El tema de la falta de lenguaje común. Pero bueno, por una parte me causaba curiosidad si había más precisiones respecto a esto, digamos, si habías indagado qué más precisión que quería decir, o era una categoría así genérica. Y en ese caso, o en cualquiera de los casos, digamos, en el tema de las entrevistas que estás haciendo ahora, ¿cómo me pareció, por lo que mostraste, no lo, a lo mejor no mostraste todo, digamos, pero no, me pareció como que no era una categoría que estaría como recuperada, como una dimensión recuperada para analizar cómo funciona esa, qué pasa con esa barrera, ¿no? ¿De dónde se genera? ¿Cuál es el tipo de problema? Me parece que es algo interesante pensado desde la perspectiva de la comunicación.
A lo que le sumo, digamos que también me parece que es interesante ver en esa dimensión cultural, que vos decís, cómo se valorizan respectivamente los conocimientos, o sea, qué estatus cognitivo, digamos, se le da al conocimiento de los científicos y a de las empresas, empresarios, cómo entran en juego, ¿no? Digo, como una perspectiva dentro de ese problema de interacción en lo cultural. Está bueno. Sí, o sea, considero por ahí en las entrevistas hay como generé como un code para la interpretación para después si hay alguna referencia a eso, pero está bueno lo que mencionás. En la encuesta, no, la pregunta era genérica, barreras culturales. Lo que, bueno, después, sí, ahora haciendo entrevistas estas cosas van surgiendo, quizás lo que más aparece es una cuestión de, bueno, creo que si esta misma encuesta se la hubiese hecho al sector privado, no hubiese sido tanto la parte institucional de los incentivos, sino hubiese sido más la parte cultural. Hacen bastante referencia a la cuestión del manejo de deadlines, que por ahí estaba incluido también como una pregunta separada, pero también se relaciona con la parte cultural, ¿no? Después, ahora, otros aspectos culturales que hayan salido en las entrevistas no me vienen a la mente, pero no, está bueno lo que marcás de sí, por ahí reconocer cuáles son estas partes, estos aspectos culturales en particular, desagregarlos. Sí, lo de cómo impactan en la cuestión del aprendizaje interno de cada una de las comunidades, creo que eso es bastante complicado. Es algo que uno también espera que emerja por ahí de la conversación en las entrevistas, pero bueno, el estatus cognitivo que le dan es algo que sería, o sea, que estoy buscando que salga, que ocurra y que todavía un poco no lo sé, si realmente hay un impacto de aprendizaje, ¿no? En una de las entrevistas sí pasó y me acuerdo, un chico me dijo que el hecho de haber colaborado con, bastante técnico, ¿no? Con alguien de Balseiro le cambió, o sea, le hizo darse cuenta del elefante en la habitación, o sea, lo puso en esas palabras, como la parte teórica que él no la tenía incorporada, de repente él aprendió y le dio valor a toda la cuestión teórica por haber colaborado con alguien de una universidad. Claro, perdón, sí. Estaba escuchando un segundito. Pero no, digamos, justamente me refiero a eso, ¿no? Por eso digo de esas valoraciones mutuas, ¿no? Porque ahí me pareció que las preguntas iban más dirigidas a bueno, estrategias, canales de comunicación y demás, y a no qué pasaba en esas colaboraciones, en esos diálogos, y si los aprendizajes se valoran como aprendizajes mutuos, ¿entendés? O si hay una subordinación al conocimiento, de alguna manera hay una marca, digamos, de superioridad en el conocimiento académico. Me parece que es un aspecto interesante, a mí me interesa desde la comunicación, digamos, y desde los modelos comunicacionales que se ponen en juego. Claro, eso sería como por ahí la tercera etapa que tengo pensada por ahí para después del... como ahora el parate de por ahí enero, no sé, enero también disipó con gente estaría bien, pero o sea, yo me quedo acá hasta marzo y la idea es empezar por ahí por el sector industrial y después hacer también entrevistas al sector académico. Y ahí sí se puede ir un poco más a fondo en la cuestión de si se valora el aprendizaje o no, si se valora la interacción más en un sentido cognitivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Por ahí serán resultados más adelante. Creo que coincido al principio, muy interesante también, Ian, gracias por tu presentación. Coincido con un comentario más instrumental de Luciano de la cuestión de la caracterización por ahí, del universo con el que arrancabas, por ahí es hasta el 1000 y pico que por ahí puedas dar algún pantallazo de cómo están distribuidas tal vez disciplinarmente, ¿no? Por el tipo de revistas, y no me dedico a esas cosas, tal vez Luciano sepa mejor cómo procesar eso, pero ¿cuál es el correlato, digamos, con las respuestas, ¿no? Digamos, si más o menos reproduce esa estructura o no, digo, en términos institucionales, disciplinares, que planteaba Luciano, digo, más allá de si el 100 es mucho o es poco, digamos, cuando el 100 se condice con lo que nos pide. Creo que esa caracterización sería interesante, digo. Sí, está hecha, tío.
Pero, digo, para la Sí, para la presentación... presentación hubiese sido enriquecedor, estoy de acuerdo. Sí, está bueno. Y después, mi comentario, que no me quiero ir por miles de ramas, pero me surge una duda, digamos, en términos de la presentación del tema, del problema, y que por ahí no lo veo tan abordado, que es la cuestión de la... estaba releyendo cuál era el título porque no lo había... Al principio me quedaba la duda si era la colaboración en Bariloche o la colaboración con alguien de Bariloche, digamos, ¿no? Porque obviamente que la colaboración puede ser en un investigador de acá colabore con una empresa que está en otro lado, ¿no? Y me parece, incluso por el plano que vos mostrabas al final, que la colaboración es en Bariloche, investigadores radicados en Bariloche y empresas radicadas en Bariloche. Entonces, ahí por ahí me parece que podrías reforzar un poco más la cuestión del problema y demás digo, esa cuestión geográfica no la veo planteada en los elementos analíticos y en la problematización, ¿no? ¿Por qué es interesante analizar en Bariloche y no más ampliamente, ¿no? Digo, la colaboración de investigadores de Bariloche o vinculación con otras empresas de otros lados, ¿no? No sé si en la encuesta también pudiste captar eso, o si les preguntabas directamente con alguna empresa de la ciudad o de la región. Ahí, bueno, están, sí, o sea, la idea es justamente hacerlo un poco a nivel local, como para saber el impacto. Estoy de acuerdo que hay que presentarlo por ahí más. Se faltó presentar esa parte de la literatura, por ahí de la idea de clusters y, bueno, toda la cuestión de la importancia de la innovación a nivel geográfico. Que sí, o sea, lo tengo en cuenta, pero faltó de nuevo presentarlo. Y después considero también empresas nacionales y empresas extranjeras. Y se ve que, bueno, si bien, bueno, la mayor... No es un número chico, ¿no? Digo, porque entre las dos categorías tenés como más de 40. Sí, no es un número chico. A ver. Bueno, creo que lo... Claro, yo me quedé con la desagregación que hiciste de empresas y no había visto esas dos categorías. Sí, no es un número chico, pero igual, bueno, la interacción a nivel local es bastante fuerte, ¿no? 27 bariloches son contra 26 de no barilochenses y algunas extranjeras. Sí, por ahí las argentinas y las extranjeras hacen más que las barilochenses o... Puede no ser, digo, no es tu horizonte de análisis en esta tesis, ¿no? Pero no, es interesante también. Por ahí me parece que tenés algo para explorar, digamos, como esto que decía Luciano, tal vez plantear, digamos, puntos de cortes entre disciplinas, entre tipos de instituciones, no sé, conocer y el resto, ¿no? Incentivos que tienen para la vinculación. A mí me parece que tenés ahí también algo interesante para analizar a futuro, ¿no? No solo la colaboración en Bariloche, sino la colaboración. Sí, totalmente. Y hay, bueno, hay toda una literatura con respecto a eso. Sí. Pero bueno, pensaba, digo, en un texto, nada, solo para plantear el sesgo que cada uno te quiere dar. No, hay un trabajo de Ron Boschman, no sé si lo viste alguna vez, que habla sobre los distintos conceptos de la proximidad. Digamos. Sí. Donde está esta cuestión de la proximidad territorial como algo que puede favorecer el intercambio, la comunicación, pero que también son necesarios otro tipo de proximidades culturales, cognitivas, etc. Creo que dialoga muy bien con todo lo que lo estás planteando, si lo focalizas, digamos, en lo territorial, en Bariloche, pero también digo que no solo el estar cerca puede favorecer la colaboración, sino que son necesarias esas otras proximidades, ¿no? ¿Es a escala subnacional eso? ¿Que habla de ese texto? Sí, porque en general, digamos, discute con la literatura de clúster o de geografía de la innovación, ¿no? En el sentido de que muchas veces está como esta idea de que con estar cerca alcanza, digamos, ¿no? Como estamos cerca nos vamos a comunicar, pero en realidad es necesario otro tipo de proximidades y muchas veces por ahí uno tiene esas otras proximidades culturales, cognitivas, etcétera, con alguien que está radicado, digamos, en un territorio mucho más lejano, ¿no? Entonces ahí también la cuestión de cuánto el estar cerca es importante o no, y bueno, después ahí hay una literatura de tipo de comunicación, ¿no? Comunicaciones más informales se dan porque nos cruzamos en un pasillo, comunicaciones más formales pueden estar, digamos, trascender, digamos. Eso es crítico de la idea de que la cercanía favorece la colaboración. En realidad, lo pone como un factor más, claro, pero que las otras son claves para... Sí, un poco, bueno, las conclusiones que también sacan es que por ahí al principio la
proximidad geográfica es muy importante, dependiendo también del resto de las proximidades, como la proximidad cognitiva, eso baja mucho las barreras, ¿no? Pero bueno, yo parto un poco de la hipótesis de que las barreras son relativamente significativas porque están en universos institucionales distintos. Pero sí, son cuestiones a tener en cuenta. Y por ahí también salen un poco más en las entrevistas. Y me pareció algo muy interesante de las entrevistas, que creo que son dos preguntas ahí, creo que va en línea también de lo que planteó Luciano. ¿Con quién se interactúa? ¿No? Creo que tenías una pregunta de con cuál organismo o empresa y con cuáles no, ¿no? La primera, las razones que te llevaron a colaborar, el con quién y el por qué, ¿no? Porque, digo, el primero tiene una especie también de por qué, ¿no? ¿Qué razones, pero por qué colaboras con A y no con B? Y ahí me parece que pueden salir cosas interesantes como esta cuestión de trayectoria, por ahí de vínculos que vienen de antes, ¿no? Entonces ese tipo de aspectos me parece mucho más, digo, una dimensión súper interesante para agregar. Hasta ahora venías como analizando el para qué, ¿no? Digo, los tres canales distintos, el con quién y el por qué se dan esos vínculos, creo que es algo súper interesante para indagar. Y vi que está ahí en las preguntas, así que bueno, después veremos los resultados de eso. Maru, ¿y esto para? Sí, claro, si podés volver a la parte de las empresas y agrandarlo. Bueno, lo mismo de todo, muy interesante. Vos entiendo que lo estás haciendo de la mirada de los investigadores, ¿no? De momento, o sea, la encuesta fue de investigadores. Claro. Vamos un poco en línea a lo de Andrés y Luciano, pero a mí no me parece más tan relevante la disciplina sino el área de trabajo. Es investigador. Por ejemplo, tenés una elevada concentración de vinculaciones con el BAP, Altet, Intech. Son todas empresas que están vinculadas al complejo nuclear o espacial, o sea, en CONEA, básicamente. Digamos, por un lado, lo que uno ve a primer plano es que la vinculación universitaria se da en CONEA, esencialmente, en términos de cantidad de actividades, por ahí no en términos de cantidad de dispersión de actores, ¿no? Por ahí el Comavo, por lo que vamos a mostrar, tiene más dispersión de actores, pero mucha menos actividad de vinculación con sectores productivos. Entonces, por ahí lo interesante ahí tiene que ver, hay un plan institucional importante a tener en cuenta, no solo cultural, sino también los vínculos que tienen esas empresas con esas instituciones, más allá del investigador. Efectivamente, habrá algo cultural y de cercanía en términos de que por ahí algunos egresados de Barcelo, algunos trabajan en Barcelo, pero también hay vínculos institucionales ahí que de alguna manera operar. Posiblemente de forma conflictiva, eso sería interesante ver, porque en teoría son instituciones que van de la mano, en de manera, desarrollo nuclear, satelital, pero posiblemente también hay barreras ahí, dificultades, que eso también por ahí sería interesante explorar en ese caso. Nada, esa es la recomendación que yo observo, si vos tomando en cuenta las áreas y los sectores institucionales, de esas instituciones, lo que son esos investigadores, que por lo menos desde ese cuadro, me parece que hay una determinación muy importante en ese sentido. Y lo otro tiene que ver con una consulta. Vos dijiste, en la encuesta contestaron al menos una vez, ¿en qué periodo de tiempo? 5, 50 años. Su experiencia profesional. Después también están categorizados, o sea, después yo tengo la edad de los investigadores. Sí, porque por ahí sería interesante, por ahí en la parte cualitativa, ver en qué momento fue esa vinculación y qué periodicidad tiene esa vinculación. Porque por ahí no es lo mismo que la vinculación haya hecho en los 90, en el momento en que va, por ejemplo, reduce un 80% su planta personal, entonces tiene que recurrir por ahí a algunos servicios de afuera, como ya no lo tiene in-house, a que si lo hace ahora, donde va a poder tener 1.500 y pico de trabajadores y con una política de integrar, no de vincular. Entonces, por ahí sería interesante tener en cuenta el momento para ver si, digamos, la coyuntura, por ejemplo, es interesante ver que en un momento de mayor, digamos, diversificación de actores en el sector nuclear es un momento de crisis, los 90. Entonces se crea
Altex, IPAP crea además IPAP Ingeniería, que ahora se disolvió, aparece Mecánica 14, no sé si está la referencia, Sí, aparece Veja Ambiental, digo, todo con Tecnoacción también. Tecnoacción, se crecen y aparecen en un contexto de crisis. Es interesante verlo, y no en un contexto de expansión, en el marco de una política expansiva, de promoción de... entonces, por ahí digo, la temporalidad que sirve para, y eso es también interesante para, no sé si te lo estás preguntando, ver que las coyunturas que tanto juegan a favor o no, como barreras o como posibilidades de proceso de vinculación universidad. Porque en Bariloche hay momentos, por lo menos así lo que yo intuyo, que van contra la lógica. En un contexto de crisis, cuando se supone que están todos con una estrategia regresiva, se fomentan vinculaciones. Y en momentos expansivos, uno diría, bueno, hay elementos para vinculaciones, por ahí hay menos vinculaciones. No, está muy bueno, ¿eh? Bueno, gracias por los comentarios. Sí, lo de la temporalidad que marcás es un factor que, sí, en la tesis, por ahí en la encuesta era difícil de considerarlo para obtener la mayor cantidad de respuestas posibles. Y después sí, o sea, me preguntaba por el mecanismo más frecuente, pero lo que marcás está muy bueno. Y después, ahora pensando, ¿no?, en las pocas entrevistas que hiciste al momento, sí, hay un poco esto que marcás, la cuestión temporal. Lo voy a incorporar, está muy bueno. Y después sí, también lo de las trayectorias institucionales, no lo había pensado, pero por ahí también el hecho que emergen mucho como relaciones personales, o eso declaran quienes están involucrados, pero es cierto que la trayectoria institucional es muy fuerte. ¿No? Me gusta mucho tu trabajo. Gracias. Y tenía una inquietud que se fue aclarando con preguntas de otros y volver a estas diapositivas, que es qué lugar ocupan en nuestro las empresas, tipo el spin-off o que salen de estas otras empresas más grandes, o más viejas en realidad, porque son viejas y en un momento fueron spin-offs también. Y entonces lo que entendí es que también tengo la inquietud sobre el muestreo, son investigadores, no fueron empresas, digamos, no hablaste, no le llegó el mail a los CEOs de algunas empresas conformadas por científicos, pero algunas de esas empresas enumeradas ahí tienen científicos que aún son parte de la academia también. Entonces me preguntaba, y volviendo a la idea del lenguaje común, pero extrapolándolo a otra cosa, a otro espacio de investigación, el lenguaje común sobre qué se entiende por colaboración industria-academia, y si capaz un investigador, miembro de MZP, por ejemplo, que es justo el caso que yo sigo para mi doctorado en profundidad, si él respondió, sí colaboro con la industria por el hecho de tener la empresa, de ser parte de MZP, o si he colaborado por su trayectoria pasada como tecnólogo, porque tiene mucha trayectoria en colaboración distinta. Me preguntaba eso, y en función de eso y de este otro cuadro que está acá, si no te resultaría enriquecedor separar las empresas que son en realidad del ámbito científico-tecnológico directamente relacionadas, ¿no? Todas las que, por ejemplo, las que dicen tech. Pero después tenía otra duda, ¿de dónde salió este listado de las empresas que los investigadores respondieron con las que se vincularon? En mayor parte sí, o sea, yo en la encuesta incluí una lista, después está la categoría otras empresas nacionales, empresas extranjeras, y después también podían agregar los investigadores empresas que ellos consideraban. Claro. Y también al final de la encuesta estaba la oportunidad de dejar tu mail o tu correo para que después yo volvía a contactar a los investigadores que habían declarado, que habían dejado tu correo, y si me querían reportar alguna empresa con la que hayan colaborado. O sea, de esta lista, de la encuesta salen 27 empresas, y después yo mandé 13 más, y me mandé otros mails y mandaron 13 empresas más vía mail. Entonces, bueno, separar de ahí, yo le vería riqueza en separar las que son además creadas por académicos, ¿no? Que hay un montón. Y agregando lo de la dimensión temporal, ahí justamente vas a tener eso,
las colaboraciones previas que dieron lugar a esas spin-off, que hoy día son lugares de las cuales se dan nuevas colaboraciones. Sí, pero es interesante lo del lenguaje común a la que nos dice muchas de ahí, que está raro decir que no tiene el mismo lenguaje que con los que se vinculan. Caso MAP, caso T, caso Mecánica 14, caso de ambiental, caso Tech y otras más que ahora checaste. Son gente que se forma en Barceiro, sale de Barceiro, sale de Conea, de está. Habría que ver qué se entiende por falta de lenguaje común. Para por ahí responderte un poco, o sea, la cuestión de la spin-off se podría considerar como un mecanismo de colaboración como es la asistencia técnica, ¿no? En vez de lugar de hacer una asistencia técnica, vos creas tu propia empresa. Pero es algo que no surgió acá, quizás porque esa gente no respondió a la encuesta, no lo sé. O porque también declara haber colaborado. Bueno, no, porque en este caso no sería como investigador, sino como empresario. Pero sí estoy de acuerdo, y sobre todo ahora que empecé a hacer las entrevistas, que es importante hacer esa distinción. Sobre todo, sí, por el tipo de colaboración que ocurre. Digo, si yo fuera física y tuviera mi empresa y fuera parte de CONICET y CONEA, que estás ahora, no diría que estoy colaborando con la industria, porque yo tengo la empresa que produce ese producto. Es como que no, Sí. como no le vería, pero sí, seguramente mi trayectoria tiene mucha colaboración y por eso llegué a hacer esa empresa. No, y una vez que esa empresa ocurre, existe, hay mucha colaboración. Y ahí sí que va la cuestión cultural y del origen, ¿no? Porque quizás estos investigadores que declararon haber colaborado con Entech, por ejemplo, o con INVAP, no es que son quienes fundaron la empresa, sino son investigadores que aún están en la academia y colaboraron con esas empresas porque estas empresas necesitan gente que haga trabajos, entonces las contratan. Muchas veces por fuera del sistema también. Eso también es interesante. O sea, seguramente ocurre más aún y de manera más irregular de las empresas que surgen de la academia. ¿Por qué? Porque esa gente tiene los contactos. Entonces saben quién trabaja en qué cosa, lo contactan y les lleva adelante un trabajo particular. Y por eso hay una colaboración incluso de las empresas, de estas spin-offs que surgen de INVAP, ¿no? Que por ahí no aparecen tampoco como un mecanismo de colaboración, porque quizás esa gente también se fue un poco del mundo académico y no le llega la encuesta porque o sea, no le pertenece, no tiene interés. Y también son empresas que se forman por ahí, como decíamos antes, por ahí en los 90, ¿no? En un periodo de crisis y que emergen todas esas spin-offs, pero que aún colaboran. Por ahí, bueno, yo también quiero identificar esos vínculos más allá de la creación de empresas, son más estos vínculos que surgen en la encuesta, de la asistencia técnica, del desarrollo de un proyecto conjunto, que junta a la gente y no es solamente que se conforma la empresa. Entiendo. Lo que yo te estoy tratando de plantear, pero es que quizás podés limpiar y ver mejor eso si sacás las empresas que están incluso dentro mismo del ciclo atómico. Por ejemplo, Mutec Microsystem y MZP funcionan adentro del edificio de dispositivos y sensores, del departamento de dispositivos y sensores, adentro del centro atómico. Entonces, podemos considerar eso colaboración academia-industria en términos de lo que vos estás buscando, que es algo que parece mucho más distante, ¿no? Digo, por quizás si te explica sirve justamente distinguirlo, porque parece que estás buscando algo más general y ahí quizás se te están mezclando casos que están muy adentro. No sé. No, está bueno. O sea, justamente podés identificar eso. Es muy probable que, por lo que yo esperaría, es que en esos casos la colaboración sea más fácil y más exitosa. Porque justamente las barreras institucionales son más bajas y los procesos de aprendizaje van a ser mayores. Porque pertenecen a... O no, porque la idea de industria es diferente que está lejos. O no. Digamos, tenemos Bueno, que pensar, es podría lo mismo y capaz no estás teniendo la mirada que hay que tener sobre ese ámbito porque lo estás teniendo embedded, digamos, ¿no? No sé, digo, me parece, lo único que quiero resaltar esto es que te va a enriquecer un montón separar cuáles empresas son mismas del ámbito, nacidas en el ámbito y cuáles no, por las relaciones y trayectorias. O no, yo no va a lograr
los beneficios son por ahí muy altos en términos individuales, pero no en términos institucionales, porque justamente aprovechan los canales informales de relación. Que Andrés, pásame esto, pero no lo formalizamos nunca. Sí. Eso queda oscuro para la institución y puede pasar mucho en esos casos. No, porque pensé que tengo que pedir algo de vender, y entonces digo, yo la otra pregunta que tenía es si vos incluiste dentro de esto la dimensión del beneficio económico. Es lo que iba a decir yo. Es decir, hagamos un proyecto en conjunto que puede derivar en una patente, en una licencia de uso o no, en un acuerdo. Si pusiste en juego qué pasa cuando hay beneficios económicos involucrados. Considero la cuestión económica como un beneficio. O sea, acá hay una de las categorías, una de las dimensiones de beneficios que puede reportar es el acceso a recursos financieros. Claro, pero hay una, lo que dice Manuel. ¿Con un royalty o de una ganancia? Yo me quedo, si vos esto se vende, me das el 10% de la venta anual. Esos recursos financieros no. No, pero No. además dentro de esa pregunta, Es que no lo sé. el nivel por ejemplo, una asistencia técnica, que es un monto fijo, a un proceso de desarrollo que podría llevar una patente, son procesos muy diferentes, implican la movilización de autoridades distintas en las instituciones. Hay un texto de Terry Jean también que caracteriza eso en Francia. Dice, bueno, los líderes de departamento no se meten con asistencia técnica, pero no dejan que los juniors se metan con los desarrollos de patentes. O sea, hay ahí también barreras internas que condicionan el tipo de transferencia según la autoridad de los académicos dentro de las instituciones. Y eso puede estar jugando acá por dos monedas, a veces, pero dentro de las instituciones académicas. Sí, pero inclusive por estar dentro de unos factores de barrera. Vamos a repartir los beneficios. Sí, más allá de las cuestiones ya formales que hay en las instituciones que parecieron. Bueno, eso creo que está bien sobre todo para preguntar. No, me parece interesante abordarlo en términos cualitativos. Sí, exacto, para preguntar en las entrevistas a los investigadores. Sí. A ver, ahí me parece interesante ver el incentivo de un posible éxito económico frente a las barreras institucionales que ganan. Nada con total tipo de patentes por la medida. Sí, ahí la cuestión de los riesgos también, qué población, o sea, los distintos niveles de investigadores arriesgan más de acuerdo a qué nivel de investigadores están. Súper interesante. Bueno, muchas gracias por los comentarios, me súper bien. Y las empresas ahora pues se van a pesca todos. Claro, bueno, sí, eso es otro pedido adicional. Si les ocurren empresas o si conocen a alguien a nivel por ahí más personal de empresas que hayan solicitado. A ver, imagen. Pero por fuera de estas, digamos, cualquiera puede ser. Sobre todo las empresas, justamente de nuevo, acá vamos de nuevo un poco a lo que decíamos recién de las empresas estas que surgen en vez de la academia. Son más fáciles de contactar, son más conocidas, pero también hay un montón de interacción que va por fuera de estas empresas, ¿no? Yo también quiero captarlas y por ahí es más difícil para mí acceder a ellas. No sé si me equivoco, pero no veo ahí las empresas del núcleo cervecero, digamos. Sí. Estaba Wesley ahí abajo. Pero en Cabalgatas, no en la parte... Yo lo vi ahí, lo dice Manu. ¿A dónde? ¿Por dónde está? Vamos. No, Mutec. A ver, parece en cualquier parte. No, sí, las empresas... Bueno, ahí tenés al especialista en sector cervecero. Ahí hay una interacción importante, ¿no? Sí, falta. El tema es que no lo mencionaban como empresas, sino como las asociaciones de cerveceros, y sé que por eso no lo incluye, pero sí, están mencionadas las empresas del sector cervecero, con las que aún no pude hablar. Y eso, ya, yo pensando en el muestreo, que vos fuiste como directo a los individuos, pero un canal más institucional, siendo que ya reconoces cuáles son las principales instituciones, digo, acercarse, no sé, al departamento de transferencia
tanto de CONEA como de Río Negro, y ver ahí qué datos Sí. pueden... Sí, Por ahí depende muy, también puede llegar a secar la muestra y decir, en CONEA, todas las transferencias sean en CONEA, pues son más motivados de compartir esas experiencias con vos. Mientras que en otro, por ahí en INTA hay un montón, pero conoces, digamos, porque no fueron tan copados de ponerse a responder la encuesta, digamos, como para tratar de controlar un poquito esa dimensión y también para conocer más y aprovechar tu tiempo acá. Exacto, sí. Sí, con la gente del CCT hablé y me dijeron que me podía pasar, porque también hay una cuestión después de los cuando son acuerdos formales, también está la cuestión. Claro. Con la gente del CCT quizás me Por ahí para firmar algún acuerdo de confidencialidad. Sí, El tema es que si vos estás detectando que muchos son informales, no te van a salir de los acuerdos. Claro, también me van a cegar para hacer hacia el otro lado. Formal, sí. Pero Me van a ya cegar lo informal, por ahí ya lo que puedes hacer lo hiciste. Sí, pero no. O sea, siento que no lo hice. O sea, siento que hay muchísimo... Yo creo que hay muchísimo más. Hay muchísimo más y ocurre también sí, a nivel más empresa chica, relaciones personales, que es más difícil acceder, conseguir la información para acceder ahí, ¿no? Y esto siempre es como intentar ir un paso más porque siempre la vinculación es difícil de medir. O sea, eso es un poco de dónde viene. ¿Perdón? ¿Qué cosa? La empresa de Los Ángeles. No. ¿El VAL? No, podemos hacer un listado y se lo Claro. enviamos. Si les ocurre algo, me mandan un mail. Bueno, voy a dejar de grabar. Si alguien quiere pasar a la posteridad, hable ahora, o calle para siempre, dejo de grabar. Bueno, muchas gracias, Ian. Entonces a ustedes, un placer. En serio. No, lo dije para cerrar el video. Ahora podemos seguir.